fin, tal como lo anunciamos, el nuevo gobierno, las nuevas medidas, lo bueno y lo malo. Nos interesa la opinión de ustedes, las estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp, ya dentro de instantes las vamos a leer. Y hemos invitado a los especialistas, a los economistas, Marianela Gómez, bienvenida Marianela, Javier Vicens, bienvenidos. Gracias. Bueno, y decíamos recién fuera de cámara, hay muchas fake news dando vuelta, hay que tener cuidado, ¿no? Y asesorarse, buscar los sitios originales, porque esto tiende a crear confusión. La fuente, sobre todo. La fuente, ¿no? Hay que chequear. Hay que chequear la fuente. Bien, bueno, pero vamos sintéticamente en este living, según ustedes, lo que se conoce hasta ahora, lo que anunció el ministro Guzmán, ¿cuál sería lo bueno y cuál medida sería no tan buena, negativa? Marianela. Bueno, el paquete de medidas que se llevó al Congreso es bastante amplio, contempla distintos sectores, es, digamos, bastante extenso, y creo que eso por ahí de alguna forma contribuye a esta desinformación, a la generación de noticias falsas, porque bueno, justamente se están abordando distintas problemáticas y tienen distinta profundidad las medidas que se intentan encarar. Yo veo como positivo que claramente es un modelo que apunta a entender la economía de una manera distinta a como se entendía en la gestión anterior, y esto tiene que ver a entender la complejidad de los problemas económicos y abordar esa complejidad con una multiplicidad de instrumentos que obviamente tienen que ayudar a solucionar estos problemas. Recordemos que nos encontramos en una economía sin financiamiento, con una caída muy fuerte de los niveles de inversión, con una caída muy fuerte del producto, con un alto nivel de desempleo, con un alto nivel de pobreza, con un alto nivel de inflación y con muchas restricciones en los instrumentos de los que puede hacer uso un gobierno, digamos. Esto es, hay limitaciones en la posibilidad de hacer emisión monetaria, ya lo dijo el ministro de Economía, entonces no tenés posibilidad de hacer emisión porque consideras que es desestabilizante, pero a la vez tampoco tenés posibilidades de conseguir financiamiento. Entonces, ¿de qué manera se logra uno de los objetivos que este gobierno ha señalado como prioritarios, que es, bueno, atender las necesidades de los sectores más vulnerables, los que están más desprotegidos en este momento? Bien. En ese sentido, me parece que las medidas intentan contribuir a esta prioridad, que ha sido la que se Habría una diseñó. mayoría de medidas buenas para vos, Marianela, en tu opinión. Sí, al menos Bien. son medidas distintas a las medidas anteriores, son medidas complejas, no únicamente, digamos, entender como era un poco la receta del modelo anterior, apertura, desregulación y no emisión monetaria como únicas soluciones a problemas complejos. Vimos que esas soluciones simples a problemas complejos no funcionan. Este paquete de medidas es un paquete mucho más complejo que intenta atender esa complejidad. Javier, ¿en tu opinión? Sí, yo creo que es un paquete para la emergencia, un paquete que apunta al corto plazo a que el Estado Nacional recupere el control sobre variables económicas que son claves. Una de ellas es el sector externo, en lo que hace a los dólares, por eso vemos los distintos tipos de cambio. Hoy estamos en un tipo de cambio múltiple, tenemos un tipo de cambio turista, un tipo de cambio... ¿Cuántos tipos de cambio hay ya? Oficiales 3. 3. O sea, el oficial para importar y exportar, que es el más bajo. Después tenemos... Falta que se apruebe la ley, hay que decirlo, sí, ¿no? sí, Si la ley el proyecto es aprobado, vamos a tener un tipo de cambio turista y un tipo de cambio ahorro que es más alto. Eso apunta a tomar el control sobre esta variable clave para la economía argentina, que es la generación de dólares. Otra variable clave que el gobierno intenta tomar el control es sobre las tarifas. Es decir, tenemos una suspensión en la actualización de las tarifas, esa me parece que es una medida positiva por los próximos 180 días, donde el gobierno, al margen de intervenir los entes reguladores, lo que va a hacer es rediscutir el cuadro tarifario en tarifas que habían crecido muy por encima de las posibilidades de pago, no solamente de los hogares, sino también de las pymes. Después, positivo, vemos una moratoria amplia, muy amplia para el sector empresario, para las pymes en general, y eso no mucho más en lo que hace a medidas
positivas. Después hay, como negativo, podríamos hablar la suspensión de la fórmula de actualización y de movilidad de las jubilaciones, sí, que iba a actualizarse por la inflación de este año, el año que viene las jubilaciones. Bueno, el gobierno ha decidido suspenderla, una fórmula de actualización muy peligrosa para tener una política de desinflación. ¿Por qué? Porque actualizada por la inflación pasada, entonces es muy difícil llevar una política antiinflacionaria con inflaciones, con todos los salarios y fundamentalmente el grueso del gasto del Estado actualizado por la inflación que existió. Ahora, es una medida que hay que analizarla después, qué pasa con el poder adquisitivo de las jubilaciones. Con los 2 bonos que anunció el presidente de 5.000 pesos para las jubilaciones mínimas y la diferencia hasta llegar a 19.000 de piso para las otras jubilaciones, no recomponen el poder adquisitivo, las jubilaciones y pensiones perdido durante el último año. Como síntesis, me parece que es un plan para ganar tiempo, un plan que no es un plan de reactivación, es decir, no vamos a ver un aumento importante en el consumo porque direcciona lo que es los fondos hacia los sectores más vulnerables. Podríamos decir que es un plan de contención para la emergencia, pero no es un plan de reactivación. Claro. La ley, recordemos que es la ley de solidaridad y reactivación. Sí. Esto me parece que vamos a tener que esperar medidas más agresivas en cuanto al aumento de la demanda agregada después de la renegociación con los acreedores. Ese es el grueso del plan, y hacer caja. O sea, el gobierno necesita hacer caja y para esto se aumentan impuestos. Uno de ellos son los impuestos que tienen que ver con la compra de moneda extranjera, las retenciones, es decir, un aumento en las retenciones que el proyecto de ley le habilita al gobierno a llevarla en el caso de la soja hasta el 33%, y más allá de lo que es retenciones y dólar, el aumento en los bienes personales, volviendo al esquema de alícuotas del 2015 que fue disminuido por la gestión del ingeniero Macri. Sí, igual, la carga impositiva, ya vamos a estar dialogando con los empresarios dentro de instantes. Digamos, en esas medidas yo no coincido que sean solamente medidas de emergencia, creo que muchas tienen que ver con una visión más de largo plazo, este desdoblamiento cambiario, entender que los dólares en Argentina son un bien escaso y que es necesario administrarlos, apunta a una medida de largo plazo y apunta a entender que la dinámica de la restricción externa en Argentina existe y es muy fuerte y es central para poder planificar un proceso de desarrollo. Entonces, en ese sentido, si bien hay algunas medidas que sí se pueden considerar de emergencia, creo que hay otras medidas que ya comienzan a delinear un plan más de largo plazo, y en este sentido de que los economistas ortodoxos muchas veces hablan de la consistencia de las políticas, ¿no? Uno no puede mandar un plan y decir este es mi proyecto para los próximos 20 años, si yo no puedo ir haciendo paso a paso que las políticas sean consistentes, que haya una convergencia entre la política cambiaria, la fiscal, la monetaria, que eso me parece que ha sido bastante claro el ministro de Economía, y ha hablado de la importancia de la reputación y de la credibilidad que el ministro de Economía tiene que tener, y que esa credibilidad, esa reputación se construye en un paso a paso, ¿no? Muchas gracias por sus opiniones. No. Gracias.